Hay otra postura que dice que Dios vio de antemano que ellos iban a tener fe y que por lo tanto, al ver que iban a tener fe, los escogió. Entonces, en ese caso estaríamos dejando a la voluntad del hombre la predestinación. O sea que el escogido sería el hombre por sí mismo, por el hombre mismo. Y eso no es lo que nos dice la palabra. Dice que Él nos escogió en su gracia. Vemos, por ejemplo, en Romanos 9. Romanos 9, capítulo 9, dice 9:11. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Acá vemos, dice, el propósito de Dios conforme a la elección, que no es por obras, sino que es por Dios, el que llama. El 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El versículo 18. Vamos saltando versículos para especificar bien este tema de la elección, para acentuar bien de qué depende la elección que Dios hizo en el pasado. De manera, dice, de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es decir, ¿por qué atribuye culpa al hombre? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, esta es una réplica a ese cuestionamiento que puede tener una persona. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Dice, ¿y qué? Como diciendo, ¿qué hay? ¿Qué problema hay si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? Acá cuando dice mucho está hablando de mucha paciencia, extremada paciencia. Los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, acá nos está dejando claro que la elección que Dios hizo de algunos y el hecho de que haya dejado a otros libres a su pecado es una elección basada en la libre voluntad de Dios, en la libre decisión de Dios. Y como dijimos en un principio, en su soberanía. Todo se basa en la soberanía de Dios. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En este esquema lo hemos visto en Romanos 9. No hay injusticia, hay gracia y hay justicia. La confesión bautista de fe de 1689 también nos deja en claro esto. Hace un capítulo específico sobre el decreto de Dios. Vamos a leer uno de los párrafos. Dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria,
Algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado, para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. A los humanos, en párrafo 5, dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Así que tenemos que culminar con esto de la elección incondicional. Dios ha elegido en el pasado eterno cierto número de personas y de ángeles para aplicar en ellos el plan de redención. Y ha sido incondicional porque no había ninguna condición en nosotros que pudiera llevar o mover a Dios a tomar la decisión de escogernos. Simplemente nos escogió sabiendo que éramos impíos, que éramos caídos, que estábamos en pecado. Así que esto también nos alienta, hermanos, a que no importa la situación que estés pasando, no importa cuántas veces caigas, si Dios te ha escogido para salvación, Dios va a ejecutar todo su poder para salvarte, para santificarte.